Salud, amados hermanos, que la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En estos días, pues, han sido días muy especiales de cumplimientos proféticos. Anoche experimenté un mover de Dios y vinieron dos profecías, una que la di en público a una persona en específico y otra que llegando a casa el Señor me reveló algo y hablé con un hermano. Pero algo que me llamó la atención después mientras yo estaba ministrando y Dios me reveló algunas cosas como profeta del Señor, que Él me ha constituido como pastor y profeta, y quiero traerles esa revelación porque se va a cumplir. Siempre lo que el Señor me ha revelado se cumple. La gloria y la honra sea del Señor. En Hechos capítulo 26, versículo 14, quiero hablar de un evento muy poderoso, de un evento muy pertinente para estos días. Y hay un nombre que asoma en esta revelación profética, es el nombre de Damasco. La Biblia nos habla en Hechos 26, 14, nos habla de un personaje funesto para la iglesia que se llamaba Saulo. Saulo, de la provincia de Tarso. Era un religioso muy apasionado, muy celoso de la ley, muy celoso de las tradiciones judaicas. Y la Biblia dice que él era enemigo del cristianismo, él era enemigo de Dios, era enemigo de Cristo y no lo sabía. Entonces, el tema es que muchas veces somos enemigos de Dios. Estamos dentro de la iglesia. Incluso llegamos a ser hasta líderes, como Pablo era un líder religioso, un líder muy importante, criado a los pies de Gamaliel, y sin embargo odiaba a la gente de Dios y estaba dentro del templo de Dios odiando a los hombres de Dios, odiando a aquellos que predicaban el Evangelio. Dice la Biblia que los arrastraba, los mataba, los perseguía y aún tenía cartas, poderes especiales de parte de los sacerdotes de Jerusalén. Y dice la Biblia aquí que habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que le hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Esta palabra significa que Saulo estaba enemistado con Dios. Supuestamente él servía a Dios, era celoso de Dios, guardaba la ley de Dios, sin embargo era enemigo de Dios y era enemigo del pueblo de Dios. Así mucha gente encontramos, hermanos, que en la iglesia hay muchas personas que están sirviendo a Dios, pero aborrecen a sus pastores, aborrecen a sus líderes, aborrecen una palabra profética. Pero esto trae juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ciegos. Servimos a Dios en nuestra carne, servimos a Dios en nuestro ego. Muchas veces servimos a Dios en nuestro capricho y no nos damos cuenta que estamos siendo enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Sin darnos cuenta estamos cayendo en una maldición terrible. Y bueno, la Biblia nos habla de que Saulo respiraba amenazas, venía de arrastrar y de apedrear a Esteban. Él dio su consentimiento. El Saulo era un hombre celoso de Dios y a la vez era un perro rabioso que los que no pensaban como él los atacaba, los mordía, los criticaba. Entonces llegó un momento en que Saulo de Tarso se pasó de la raya. Y hay momentos, hermanos, en que Dios nos permite nuestras estupideces, nuestros pecados, nuestras rebeliones, pero hay un momento que no sabemos, que no nos damos cuenta, que nos hemos pasado de la raya. Y cuando tú te pasas de la raya, Dios te para el carro, aleluya. Y dice que aún en su campaña de destrucción y maldad en contra de la iglesia de Cristo, dice la Biblia que aún tenía cartas
de los principales. Ahí parece que está mejor, ahí están. Tenía carta de los principales e iba camino a Damasco. Este nombre de Damasco es muy importante en la Biblia, porque ahí había muchos cristianos, mucha gente de Dios. Pero camino a Damasco, escuche, yo pelé el ojo allí, camino a Damasco vino un rayo del cielo y lo tiró del caballo. Y le dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién es? Porque él, aunque servía a Dios, no conocía a Dios. Aunque hacía cosas para Dios, no tenía el temor, la revelación de Dios. Y así vemos mucha gente en la iglesia, hermano, que están cantando coritos, que están dirigiendo cultos, pero que realmente no conocen a Dios. No conocemos el poder de Dios, no conocemos lo que es la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces estamos adorando a Dios, pero estamos atacando a la misma iglesia con nuestras palabras, nuestros actos, nuestras decisiones. Y bueno, Dios tendrá que tumbarnos del caballo. Y Cristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. O sea, era el mismo Jesús, el mismo Mesías, su pueblo, su gente, a la que este hombre ciego, lleno de orgullo, de arrogancia, porque a veces, hermanos, en la iglesia hay gente ciega, orgullosa, arrogante, que sin darse cuenta están destruyendo la obra de Dios con sus palabras, con sus actos, con sus decisiones. Y el resultado es que Dios te va a tirar del caballo abajo y Dios te va a dejar ciego físicamente para que tus ojos espirituales se abran. Aleluya. Entonces este es el peligro de mucha gente legalista, de mucha gente que se mueve en su carne, que se mueve en su caprichito, que se mueve en sus metitas carnalitas personales, que son capaces de ir de aquí, salir de aquí, meterse allá, irse para acá y hacer ministerios carnales y hacer lo que le da la gana. Te tengo una mala noticia: si no te arrepientes, si no buscas a Dios, si no te das cuenta del daño que estás haciendo a la obra de Dios, Dios también te va a dejar ciego y te va a tirar del caballo para que te sometas y te humilles a Dios y te des cuenta que no es como tú quieres, es como Dios ha determinado. Y le dice, Señor, yo no sabía que eres tú, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, yo soy Jesús a quien tú estás dañando, yo soy Jesús a quien tú intentas matar. Esta gente que tú vas a Damasco, esta gente son mi pueblo, pero tú los dañas, los quieres matar, los persigues, los arrastras, pues hasta aquí llegaste. Aleluya, hasta aquí llegaste, dice el Señor. Dios te va a tirar el caballo. Dios va a tirar abajo tu orgullo, tu arrogancia, tu soberbia. Y ese es el mensaje que tengo para ti. Tanto para aquellos que tienen el espíritu de Saulo de Tarso, y al final Cristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, dura cosa es pelear con Dios, dura cosa es oponerse a Dios, dura cosa es perseguir a los hombres de Dios. Ten cuidado a quién estás señalando, persiguiendo, criticando, a quién estás haciendo daño. La ira de Dios vendrá sobre ti. Ese es todo el mensaje.